Bueno, bienvenidos a este video. En este video lo que vamos a hacer es un ajuste de datos experimentales usando Aspen Plus. Tenemos este sistema, un equilibrio líquido-vapor. El sistema es metanol-agua, está compuesto por metanol y agua y se va a trabajar a una presión de 95,3 kilopascales. Eh, bueno, básicamente, como podrán recordar, elegir un modelo termodinámico que se ajuste muy bien al sistema que tenemos en la simulación o que tenemos en el proceso que queremos simular es de las cosas más importantes. Por eso es vital si existe la posibilidad de validar los datos experimentales con los que vamos a trabajar con algún modelo termodinámico que se encuentre en Aspen, y para eso se emplea árboles de decisión para elegir de pronto un modelo. Esto fue propuesto por Carlson en el 96, en el artículo que ustedes pueden ver aquí en la parte inferior, y básicamente permite definir o le ayuda a uno qué modelo termodinámico usar dependiendo del sistema que uno vaya a simular, de los componentes que uno tenga. Entonces lo primero es ver si existe un componente que sea polar o si todos son no polares. Como podemos ver, en este sistema tenemos metanol y agua, es decir, son polares, y nos vamos entonces por la rama superior, porque pues son ambos polares. De esa manera, el segundo paso es ver si son electrolitos o no electrolitos. En nuestro caso no tenemos electrolitos porque pues no se tiene presente ninguna sal ni ningún ion, y vemos la figura 2. La figura 2 es la parte derecha, y aquí lo que decidimos es respecto a la presión, si la presión es mayor a 10 bar o si la presión es menor a 10 bar. En nuestro caso tenemos pues el sistema que vamos a trabajar es un sistema que está a 95,3 kilopascales, que eso es más o menos 9,5 bar, es decir que en este caso nos vamos también por la parte superior. Luego el siguiente criterio pues es básicamente la parte de interacción, parámetros de interacción que sí están disponibles, y finalmente uno puede definir que el modelo que más se ajusta es el NRTL, aunque también se puede usar Uniquac o sus variaciones. Entonces vamos a Aspen, esta es la interfaz de Aspen. Aquí ya tengo los componentes que vamos a emplear. Los componentes pues se ve en la parte izquierda, en la parte de especificación, componentes, especificación que vemos aquí. Entonces lo que se hace es darle a este botón Find, y aquí podemos buscar los componentes, podemos escribir el nombre o podemos escribir el número CAS, etcétera. Aquí yo ya los tengo por ahorrar tiempo, metanol y agua. Posteriormente lo que se puede hacer es pasar a elegir el método, aunque también es recomendable antes de eso, de elegir el método, ir a la parte superior, especificaciones, y elegir las fases que uno va a trabajar. En este caso la fase es líquido-vapor. ¿Listo? Posteriormente sí podemos ir a la parte de métodos y especificar el método termodinámico que se va a emplear, que de acuerdo al árbol de decisión fue NRTL. Lo buscamos aquí en la ventana, NRTL, y lo hemos elegido. Posteriormente ya lo que se hace es, estamos en la ventana de análisis, vamos a la parte binaria, que es la que vemos aquí, damos clic y esperamos un ratico. Listo, aquí estamos en la parte de binaria, y lo vamos a realizar en base al metanol, el análisis, ¿de acuerdo? Y por acá lo que hacemos es cambiar las unidades de la presión, que recordemos eran kilopascales, buscamos kilopascales, eh, y aquí está kilopascales, y escribimos la presión, que era 95,3 kilopascales. Y listo, con esto hemos completado los datos necesarios, y ahora posteriormente lo que podemos hacer es correr pues el análisis. Le damos correr. Y estos son los resultados. Aquí podemos observar
cómo se graficó básicamente la temperatura en el eje Y y en el eje X las fracciones molares, tanto del líquido como el vapor. La curva azul pues es la fracción molar en fase líquida, que es la que vemos aquí, y la curva verde es la fracción molar en la fase vapor. ¿Listo? Eh, También se pueden cambiar las unidades, las podemos colocar en Kelvin y automáticamente la gráfica se ajusta pues a la nueva escala de temperatura en Kelvin. Ahora lo que podemos hacer es ir a la parte inferior, eh, vamos a Input y vemos los resultados. Vamos a la pestaña Resultados y vemos aquí lo mismo que estaba en la gráfica, pero pues tabulado. Y lo que vamos a hacer es copiar, vamos aquí a cambiar las unidades eh, a Kelvin. En esta parte podemos ver pues los resultados tabulados y lo que vamos a hacer ahora es pues copiar estas columnas, porque vamos a usar estos datos de este artículo. Este es un artículo en donde se muestra el equilibrio líquido-vapor de varios sistemas, entre ellos pues el de nuestro interés es el equilibrio líquido-vapor de metanol-agua, pues que es el que hemos empleado para el análisis. Pues este artículo fue realizado por estas personas y está publicado en esta revista. Aquí están los datos que vamos a ver si se ajustan al modelo termodinámico. Son estos datos que vemos en esta columna, en esta tabla de aquí. Estos últimos, aquí vemos la presión 95,3 kilopascales y vamos a seleccionar estos datos. Esta columna que es la composición o la fracción molar en fase líquida, aquí la vemos, y la fracción molar en fase vapor, son los datos que vamos a emplear. Listo. Para ahorrar un poquito de tiempo, pues yo ya los he copiado aquí a Excel, que es donde vamos a trabajar a realizar la gráfica. Aquí ya están los gráficos, también copié la temperatura. Y lo que vamos a hacer ahora es copiar los datos de Aspen. Primero vamos a copiar la temperatura, la columna de temperatura ya está en Kelvin, pues porque los datos experimentales también están en las unidades de Kelvin, la temperatura. Entonces copiamos por acá la temperatura, la columna. Listo, estos son los datos de Aspen. Y ahora vamos a también a copiar los datos de las fracciones molares para ambas fases, fase vapor y fase líquida, que son los que se encuentran en esta parte. Aquí estamos viendo la fase vapor, las composiciones, y le damos copiar y lo pegamos en Excel. Y hacemos lo mismo con la fase líquida. De acuerdo, le damos aquí pegar, se pegan los datos, son los datos de Aspen. Listo, aquí tenemos los datos. Posteriormente vamos a eh, cambiar el nombre. Aquí vamos a ponerle Y1 Aspen, pues son los resultados de Aspen. Y a la columna acá le vamos a colocar X1, la fracción molar en fase líquida de Aspen. Tenemos entonces los datos experimentales y los datos resultado de el análisis en Aspen. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a insertar un gráfico de dispersión. Aquí tenemos pues todos los datos. De acuerdo. Vamos a entonces insertar un gráfico. Vamos a insertar y buscamos el gráfico de dispersión. Este de aquí lo seleccionamos. Y ahora vamos a seleccionar los datos. Clic derecho, seleccionar datos, agregar. Entonces, en el eje X vamos a colocar la fracción molar en fase vapor de los resultados de Aspen. Listo, hasta aquí. Y en el eje Y vamos a colocar los resultados de la temperatura. En Kelvin aquí le podemos colocar Y1 Aspen para diferenciar. Listo.
Ahora vamos a agregar los datos de la fase líquida. ¿De acuerdo? Listo. Aquí le podemos colocar el nombre X1 Aspen y seleccionamos los datos. En el eje X pues van las fracciones molares en fase líquida. En el eje Y va la temperatura nuevamente en Kelvin. Y listo, le damos a aceptar. Listo. Ahorita podemos darle también a aceptar y ver cómo va quedando el gráfico. Es muy similar obviamente al resultado de Aspen. Entonces vamos ahorita a agregar los datos experimentales, ¿de acuerdo? Vamos a darle nuevamente seleccionar datos, agregar. Y vamos a seleccionar primero, pues vamos a colocar aquí el título, que sería X1 experimental. Vamos a colocarle para diferenciar. Y seleccionamos los datos experimentales en fase líquida, en el eje X y en el eje Y la temperatura en fase líquida. Le damos pues a aceptar y ahorita pues vamos a agregar también los de la fase vapor. Nuevamente agregar. Y escribimos Y1 o Y1 experimental para diferenciar. Experimental. Y seleccionamos en el eje X las fracciones molares en fase vapor y en el eje Y la temperatura en Kelvin. Le damos a aceptar y nuevamente aceptar. Y listo, ya tenemos aquí los resultados. Vamos a configurar un poquito el gráfico, a cambiarle los límites del eje. Aquí le vamos a colocar 1 para tener una mejor visualización y vamos a quitarle este título. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es configurar un poquito el gráfico para poder diferenciar mejor cuáles son los experimentales y cuáles son los de Aspen. Aquí lo que hacemos es cambiar aquí los experimentales. Vamos a colocar esta forma de dispersión, gráfico de dispersión, los punticos. Y listo, ya queda adecuado para poderlo diferenciar. Le damos a aceptar y aquí están los dos. Está la parte experimental y la parte de Aspen. Vamos a quitar estas líneas y a configurar un poquito el gráfico para que se vea un poquito más profesional. Vamos a darle un contorno más pronunciado al gráfico. ¿Sí? Por aquí podemos cambiar esta parte también. De acuerdo. Y por último también podemos agregar los ejes, los títulos de los ejes, perdón. También vamos a agregar las leyendas, pero estas las vamos a ubicar en la parte inferior para que se pueda apreciar mejor el gráfico. Listo. Vamos a cambiar ahora los títulos de los ejes. Aquí ponemos temperatura en Kelvin, las unidades en Kelvin. Y por acá están las fracciones molares en el eje X, pero también se le puede colocar fracción molar. Vamos a colocarle mejor fracción molar. Y listo, aquí tenemos el gráfico. Y bueno, los resultados. ¿Qué podemos decir de este gráfico? Vamos a agrandarlo un poquito. Bueno, básicamente aquí tenemos en los punticos grises que ustedes pueden ver, son los datos experimentales en fase líquida. Y como podemos ver, a bajas composiciones molares, pues no hay un ajuste tan bueno, como pueden ver aquí, al modelo termodinámico en la parte inferior. No hay un buen ajuste al modelo, los datos experimentales, pero en la fase líquida, en la fase vapor sí hay un buen ajuste.
Sí, solamente es en esta sección de bajas fracciones molares, valores pequeños, no hay un ajuste tan adecuado como ustedes pueden ver aquí. Cuando incrementa la fracción molar, pues el ajuste también es mejor, pero en esta parte inferior si no vemos un ajuste tan bueno. Aquí podemos ver cómo cuando aumenta. En la fase de vapor sí hay un ajuste más eh, correlacionado, hay un mejor ajuste. Simplemente en esta parte de líquido no lo hay. Y lo que se podría hacer aquí es buscar el nuevo modelo, el otro modelo termodinámico, hacer la simulación, que en este caso era Uniquac para hacer la simulación.